Hola amigos del terror y el misterio, hoy os traigo un nuevo relato que os dejará con el culo torcido. Dice así: Marta había pasado gran parte de su vida en la ciudad, rodeada de la monotonía del asfalto y los edificios grises. Su escape del día a día eran los libros y las historias de terror que devoraba con avidez. Así que cuando recibió una invitación anónima a un festival en un pueblo remoto, no pudo resistir la tentación. El pueblo de Santa Cruz del Valle Verde se encontraba escondido entre densos bosques, lejos de cualquier rastro de modernidad. La invitación había llegado en un sobre de papel amarillento con una caligrafía cuidada que invitaba a una celebración de la vida y la abundancia. Intrigada y emocionada, Marta empacó sus cosas y se embarcó en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Al llegar al pueblo, fue recibida por una mujer de mediana edad llamada Carmen, quien la guió a través de calles empedradas y casas antiguas con tejados de pizarra. Los aldeanos parecían emocionados de tener una visitante y la trataban con una hospitalidad desbordante, ofreciéndole sonrisas y saludos cordiales. «Es un honor tenerte aquí, Marta», dijo Carmen mientras la guiaba hacia su alojamiento, una acogedora casa de madera en el centro del pueblo. «El festival comienza esta noche y estoy segura de que te encantará». Marta asentía, intentando ignorar la sensación de incomodidad que crecía en su interior. Había algo en las miradas de los aldeanos, una especie de expectación ansiosa que no podía definir. La primera noche, Marta fue invitada a una cena especial en la plaza del pueblo. Largas mesas de madera estaban dispuestas bajo un dosel de luces colgantes y la atmósfera estaba impregnada de risas y música. Los platos comenzaron a llegar, cada uno más delicioso que el anterior. Había carnes asadas, guisos especiados y un vino oscuro que parecía hipnotizar a quien lo bebiera. Marta comía con gusto, dejándose llevar por el ambiente festivo. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, notó algo peculiar en la textura de la carne. Era jugosa y tierna, pero con un sabor que no podía identificar. Su mente viajaba entre la delicia y la inquietud, pero atribuyó sus pensamientos a su imaginación hiperactiva. «¿Te gusta?», preguntó Carmen sentada a su lado con una sonrisa enigmática. «Es una receta tradicional, transmitida de generación en generación». «Sí, es muy interesante», respondió Marta tratando de ocultar su desconcierto. La noche continuó y Marta se mezcló con los aldeanos escuchando historias sobre el pueblo y sus antiguas tradiciones. Sin embargo, en el fondo de su mente, una semilla de duda comenzaba a germinar. ¿Qué era realmente ese festival? ¿Y qué significaban esas tradiciones? Cuando la fiesta finalmente terminó y Marta se retiró a su habitación, no pudo evitar reflexionar sobre lo ocurrido. Se tumbó en la cama, observando el techo de madera, y dejó que sus pensamientos divagaran. Intentó convencerse de que todo estaba bien, de que no había nada siniestro en aquel lugar tan acogedor. Pero una pequeña voz en su cabeza le susurraba lo contrario, una voz que no podía ignorar. Esa noche, los sueños de Marta estuvieron plagados de sombras y susurros, de rostros sonrientes que escondían secretos oscuros. Y aunque no lo sabía aún, su viaje a Santa Cruz del Valle Verde acababa de comenzar, arrastrándola hacia una oscuridad que no podría imaginar. La mañana siguiente, Marta se despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de su habitación. A pesar de las pesadillas que la habían atormentado durante la noche, decidió que necesitaba explorar más el pueblo y descubrir qué secretos escondía Santa Cruz del Valle Verde. Después de un desayuno ligero en la casa de Carmen, Marta se aventuró a caminar por las calles empedradas del pueblo. Notó la peculiar tranquilidad del lugar. No había el bullicio típico de un pueblo lleno de vida. Los pocos aldeanos que veía eran adultos de mediana edad. La ausencia de niños y ancianos le parecía cada vez más extraña. Marta decidió visitar la iglesia del pueblo, una estructura antigua de piedra con un campanario que se alzaba majestuoso hacia el cielo. Dentro, el aire era fresco y el silencio reverente.
Mientras caminaba por el pasillo central, observó los vitrales que representaban escenas religiosas, pero algo en ellos le resultaba perturbador. Las figuras humanas tenían expresiones de sufrimiento y las escenas parecían más sacrificiales que de devoción. En un rincón apartado de la iglesia, Marta encontró una puerta entreabierta que conducía a una pequeña biblioteca. No pudo resistir la tentación de investigar. La habitación estaba llena de libros antiguos con cubiertas de cuero y páginas amarillentas. Muchos de ellos estaban escritos en idiomas que Marta no podía entender, pero uno en particular llamó su atención. Era un libro grueso y polvoriento con el título Los rituales de la abundancia, grabado en letras doradas. Al hojear el libro, Marta encontró referencias a antiguos rituales de sacrificio humano. Describían ceremonias en las que los aldeanos ofrecían carne humana a un dios caníbal para asegurar la prosperidad del pueblo. Los detalles eran espeluznantes. Métodos de preparación, cánticos rituales y la importancia de mantener en secreto estas prácticas para no despertar la ira del dios. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podrían estas prácticas ser la razón detrás de la extraña atmósfera del pueblo? La sospecha que había tenido la noche anterior comenzó a tomar forma. Tenía que descubrir más. Al salir de la iglesia, decidió hablar con algunos aldeanos, pero la mayoría la evitaba o respondía con evasivas. Finalmente, encontró a un hombre mayor llamado Don Luis, quien estaba sentado en un banco frente a la plaza. Con un poco de persuasión, logró que Don Luis le hablara. «Este pueblo tiene tradiciones muy antiguas, señorita», dijo Don Luis con la mirada perdida en el horizonte. «Cosas que es mejor no desenterrar». «¿Pero qué tipo de cosas?», insistió Marta. Don Luis suspiró profundamente antes de continuar. «Los rituales que mencionas son parte de nuestra historia. Hace mucho tiempo, cuando las cosechas eran malas y las enfermedades nos asolaban, nuestros ancestros hicieron un pacto con el Dios de la abundancia. A cambio de su protección y prosperidad, él demandaba sacrificios». Marta sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Todo comenzaba a tener sentido, pero también se volvía más aterrador. Y todavía empezó a preguntar, pero Don Luis la interrumpió. «No debería decir más. Algunos secretos son demasiado peligrosos. Te aconsejo que disfrutes del festival y luego te vayas. No te metas en lo que no entiendes». Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, Marta se alejó. La advertencia de Don Luis resonaba en su cabeza, pero su curiosidad era más fuerte. Tenía que descubrir la verdad, aunque eso significara adentrarse en los peligrosos secretos de Santa Cruz del Valle Verde. Esa noche, Marta apenas pudo dormir. La inquietud la consumía y sabía que debía encontrar más respuestas. Decidió que, a la mañana siguiente, investigaría más sobre el pueblo y sus oscuros rituales, sin saber que cada paso que daba la acercaba más al abismo. El sol apenas despuntaba cuando Marta decidió volver a la cueva que había visto en las afueras del pueblo. No podía ignorar el instinto que le decía que allí encontraría respuestas. Se dirigió a la cueva, asegurándose de que nadie la seguía. Los árboles altos y frondosos formaban un túnel natural, aumentando su sensación de estar entrando en un mundo oculto. La entrada de la cueva estaba parcialmente oculta por la vegetación. Marta apartó las ramas y avanzó con cautela. El interior de la cueva estaba oscuro y húmedo, y el aire estaba impregnado de un olor metálico y penetrante. Con una linterna en mano, comenzó a explorar el lugar, notando cómo el eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra. A medida que se adentraba más, Marta encontró rastros de actividades recientes. Restos de velas apagadas, símbolos pintados con lo que parecía ser sangre seca y herramientas rudimentarias. Su corazón latía con fuerza mientras seguía avanzando, decidida a llegar al fondo de aquel misterio. Finalmente, llegó a una cámara más amplia dentro de la cueva. El hedor a carne putrefacta era casi insoportable. Marta tuvo que cubrirse la nariz y la boca para no vomitar. Al iluminar la cámara con su linterna,
Su mirada se detuvo en un macabro espectáculo. Restos humanos esparcidos por el suelo, huesos limpiamente cortados y lo que parecían ser trozos de carne cruda. En el centro de la cámara, un altar tallado en piedra se alzaba imponente. Sobre él había inscripciones en un idioma desconocido y símbolos que Marta reconoció del libro que había encontrado en la biblioteca de la iglesia. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo apuntaba a que los rituales descritos en el libro no solo eran parte de la historia del pueblo, sino que seguían siendo practicados. Mientras inspeccionaba el altar, encontró un cuenco de madera lleno de una sustancia viscosa y oscura. Sabía que no podía quedarse más tiempo. Necesitaba salir de allí y buscar ayuda. Justo cuando se disponía a marcharse, escuchó pasos acercándose a la cueva. Apagó la linterna y se escondió tras una roca, conteniendo la respiración. Unos momentos después, vio entrar a Tomás, uno de los aldeanos que había conocido en la fiesta. Llevaba un gran saco y parecía estar muy concentrado en su tarea. Tomás depositó el saco en el suelo y comenzó a sacar grandes trozos de carne cruda, colocándolos cuidadosamente sobre el altar. Marta observaba en silencio, horrorizada. No había duda, los aldeanos estaban ofreciendo sacrificios humanos. Cuando Tomás terminó su ritual, se arrodilló ante el altar y murmuró palabras que Marta no pudo entender. Después de un rato, Tomás se levantó y salió de la cueva. Marta esperó unos minutos más, asegurándose de que no había peligro, y luego salió de su escondite. Sabía que debía salir de allí antes de que la descubrieran, pero también sabía que no podía irse sin más. Necesitaba pruebas para exponer la verdad. Rápidamente, tomó fotografías del altar, los restos humanos y los símbolos con su teléfono. Luego, con el corazón acelerado, abandonó la cueva y corrió de regreso al pueblo, asegurándose de no ser vista. De vuelta en su alojamiento, Marta trató de calmarse y organizar sus pensamientos. Tenía pruebas, pero necesitaba un plan. No podía simplemente confrontar a los aldeanos. Eran demasiados y estaba sola. Decidió que la mejor opción era buscar ayuda en el exterior. Pero, ¿en quién podía confiar? Esa noche, mientras revisaba las fotos que había tomado, Marta escuchó un ruido en la ventana. Se acercó cautelosamente y vio a Lucía, una joven aldeana que había mostrado simpatía hacia ella. Lucía parecía nerviosa, mirando a su alrededor antes de hablar. «Marta, sé lo que has visto», dijo en un susurro. «No estás sola. Yo también quiero que esto termine». Marta la dejó entrar rápidamente y cerró la puerta. Lucía le explicó que había estado esperando una oportunidad para huir, pero no había tenido el valor de hacerlo sola. Juntas podían enfrentarse al horror y encontrar una forma de acabar con los rituales de una vez por todas. Con un nuevo aliado y un plan en mente, Marta se preparó para el enfrentamiento que cambiaría el destino de Santa Cruz del Valle Verde. La mañana siguiente, Marta y Lucía comenzaron a planear su próxima movida con cuidado y discreción. Sabían que cualquier paso en falso podría ser fatal. Marta revisó las fotografías y las pruebas que había recopilado mientras Lucía observaba la calle desde la ventana, asegurándose de que no las estaban vigilando. «Necesitamos ayuda», dijo Marta. «No podemos enfrentarnos a todo el pueblo nosotras solas». «Conozco a alguien en el siguiente pueblo», respondió Lucía. «Es un viejo amigo de mi familia, un hombre de confianza. Nos ayudará a contactar a las autoridades». Decidieron que la mejor oportunidad para escapar sería durante la noche, cuando la mayoría de los aldeanos estarían ocupados con las preparaciones del festival. Hasta entonces, debían actuar con normalidad y no levantar sospechas. Al caer la noche, Marta y Lucía se prepararon para dejar el pueblo. Empacaron discretamente lo esencial y las pruebas que Marta había recopilado. Salieron sigilosamente de la casa y se dirigieron hacia el borde del bosque, donde un camino serpenteaba hacia el pueblo vecino. Justo cuando pensaban que habían logrado escapar, fueron interceptadas por Tomás y un grupo de aldeanos. Sus rostros estaban duros y decididos, y Marta
sintió el corazón en la garganta. ¿A dónde creen que van?, preguntó Tomás con voz amenazante. Marta y Lucía intentaron correr, pero los aldeanos las rodearon rápidamente. Fueron capturadas y llevadas a la plaza central del pueblo, donde el líder, don Gerardo, esperaba con una expresión de furia contenida. «Han violado nuestra confianza y nuestros sagrados rituales», dijo don Gerardo mirando a Marta con desprecio. «Ahora deben enfrentar las consecuencias». Las palabras de don Gerardo fueron seguidas por murmullos de aprobación de los aldeanos. Marta y Lucía fueron atadas y llevadas a una celda oscura y húmeda bajo el edificio comunal. Marta sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había subestimado el control y la vigilancia del pueblo. «Lo siento, Marta», dijo Lucía sollozando. «Fue mi culpa. No debí haberte involucrado en esto». «No, Lucía», respondió Marta con firmeza. «Hicimos lo correcto. Aún no hemos perdido. Debemos encontrar una forma de salir de aquí y revelar la verdad». Esa noche, Marta y Lucía se esforzaron por encontrar una forma de liberarse. Marta observó la celda con atención, buscando cualquier debilidad en las ataduras o en la estructura. Después de horas de esfuerzo, lograron desatarse utilizando una piedra afilada que encontraron en el suelo. Libres de sus ataduras, salieron de la celda con cautela. Sabían que debían moverse rápido antes de que alguien notara su ausencia. Al subir las escaleras, escucharon voces y pasos acercándose. Se escondieron en la penumbra, esperando el momento oportuno para moverse. Una vez que el camino estuvo despejado, salieron del edificio comunal y se dirigieron nuevamente hacia el bosque. Esta vez, tomaron una ruta diferente, más oculta entre los árboles. Caminaban en silencio, con los corazones latiendo a 1000 por hora, conscientes de que cualquier ruido podría delatarlas. Llegaron a la cueva que Marta había explorado previamente con la intención de destruir el altar y los símbolos que alimentaban el culto caníbal del pueblo. Marta y Lucía encendieron antorchas y comenzaron a destrozar las inscripciones y el altar con las herramientas que habían llevado. El eco de sus golpes resonaba en la cueva y Marta sentía una mezcla de miedo y autocontrol. De repente, la cueva comenzó a temblar y un rugido ensordecedor llenó el aire. Marta y Lucía se quedaron heladas cuando vieron emerger de las sombras una figura grotesca, mitad hombre, mitad bestia. Era el dios caníbal, convocado por la destrucción del altar. «¡Corre, Lucía!», gritó Marta, empujándola hacia la salida mientras intentaba mantener a raya a la criatura con su antorcha. Lucía corrió hacia la salida, pero Marta fue atrapada por una garra afilada que la arrastró hacia el altar destrozado. Con todas sus fuerzas, Marta logró clavar la antorcha en el pecho de la criatura, que aulló de dolor y la soltó. Ambas lograron escapar de la cueva justo antes de que ésta colapsara, atrapando a la bestia en su interior. Exhaustas y heridas, se dirigieron nuevamente hacia el bosque sin mirar atrás. La noche era fría y silenciosa, y Marta y Lucía sabían que no podían detenerse. Debían llegar al pueblo vecino y contarle a alguien lo que había sucedido. Sabían que su lucha aún no había terminado, pero al menos ahora tenían una oportunidad. Mientras se alejaban, Marta miró a Lucía y sonrió débilmente. «Lo lograremos, Lucía. Vamos a exponer la verdad y acabar con esto». Con alegría en su interior, ambas continuaron su marcha hacia la libertad y la justicia, con la esperanza de que los horrores de Santa Cruz del Valle Verde finalmente llegaran a su fin. Marta y Lucía caminaron durante horas por el bosque, guiadas por la luz de la luna. A pesar del agotamiento y las heridas, sabían que debían seguir adelante. El miedo a ser perseguidas por los aldeanos de Santa Cruz del Valle Verde las mantenía alerta. Finalmente, al amanecer, llegaron al pueblo vecino de San Pedro de los Altos. Era un lugar tranquilo, con calles amplias y casas de piedra que irradiaban una sensación de seguridad. Lucía llevó a Marta a la casa de su viejo amigo, el doctor Álvaro Moreno, un hombre de confianza que, según Lucía,
podía ayudarlas. Álvaro las recibió con sorpresa y preocupación al ver el estado en el que se encontraban. Las hizo entrar rápidamente y las acomodó en su sala, proporcionándoles agua y alimentos mientras escuchaba su historia. «No puedo creer que algo así esté sucediendo tan cerca», dijo Álvaro con el rostro pálido. «Esto es algo que debe ser detenido de inmediato. Necesitamos pruebas y testigos para convencer a las autoridades». «Tengo pruebas», respondió Marta, sacando su teléfono y mostrando las fotos que había tomado en la cueva. «Pero necesitamos más apoyo. Los aldeanos de Santa Cruz están profundamente involucrados y no se detendrán ante nada para proteger sus secretos». Álvaro asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Les aseguró que contactaría a las autoridades locales y que buscaría la forma de protegerlas. Mientras tanto, les sugirió que se quedaran en su casa, donde estarían a salvo. Esa noche, mientras descansaban en la casa de Álvaro, Marta y Lucía comenzaron a trazar un plan más concreto. Sabían que debían volver a Santa Cruz del Valle Verde para reunir más pruebas y quizás encontrar a otros aldeanos dispuestos a hablar. Decidieron que lo harían en silencio y con precaución, usando la oscuridad de la noche para moverse sin ser detectadas. Al día siguiente, Álvaro contactó a un amigo suyo, el comisario Herrera, un hombre íntegro y decidido. Al escuchar la historia, el comisario Herrera accedió a ayudarlas. Sin embargo, les advirtió que necesitarían pruebas contundentes y, si era posible, testimonios de otros aldeanos. Con un pequeño equipo formado por Álvaro, el comisario Herrera, Marta y Lucía se prepararon para regresar a Santa Cruz del Valle Verde. Sabían que debían actuar con rapidez y discreción para evitar alertar a los aldeanos. Esa noche, bajo la cobertura de la oscuridad, el grupo se adentró en el bosque. Avanzaban con cautela, conscientes de que cualquier ruido podía delatarlos. Al llegar al pueblo, se dividieron en dos grupos. Marta y Lucía se dirigieron hacia la iglesia, mientras que Álvaro y el comisario Herrera fueron a explorar las casas en busca de aldeanos dispuestos a hablar. Dentro de la iglesia, Marta y Lucía buscaron más pruebas que pudieran corroborar su historia. Encontraron documentos antiguos y registros que detallaban los rituales y sacrificios. Marta tomó fotografías de todo, asegurándose de capturar cada detalle. Mientras tanto, Álvaro y el comisario Herrera lograron encontrar a algunos aldeanos que, aunque temerosos, estaban dispuestos a contar la verdad. La mayoría de ellos eran personas mayores que recordaban los tiempos antes de los rituales y estaban horrorizados por lo que el pueblo había llegado a ser. Justo cuando creían haber logrado suficiente evidencia, el grupo fue descubierto por Tomás y otros aldeanos. La alarma se dio rápidamente y en cuestión de minutos el pueblo estaba en alerta. Marta y Lucía corrieron hacia el punto de encuentro con Álvaro y el comisario Herrera, pero los aldeanos los rodearon. Don Gerardo apareció entre la multitud. Su rostro reflejaba una furia incontrolable. «¡Traidores!», gritó. «¡Nos han traído enemigos a nuestro sagrado hogar!». Tomás y los otros aldeanos se abalanzaron sobre ellos. Marta y Lucía lucharon con todas sus fuerzas, pero estaban superadas en número. Álvaro y el comisario Herrera trataron de protegerlas, pero también fueron sometidos. Cuando todo parecía perdido, una voz firme resonó entre la multitud. «¡Deténganse!». Era don Luis, el anciano que había hablado con Marta anteriormente. Caminó hacia el centro de la plaza con una autoridad inesperada. «Ya basta de este horror», dijo con voz temblorosa pero firme. «Estos rituales han destruido nuestras almas. No podemos seguir viviendo así». Su valentía inspiró a otros aldeanos que habían estado en silencio, temerosos de hablar. Poco a poco, más y más personas comenzaron a alzar la voz en contra de los rituales y de don Gerardo. Con la tensión en su punto máximo, el comisario Herrera aprovechó la oportunidad para llamar a las autoridades locales que estaban de guardia en el bosque. En cuestión de minutos, llegaron refuerzos armados que rápidamente tomaron el control de la situación.
Don Gerardo y Tomás fueron arrestados junto con otros líderes del culto. Marta, Lucía y los aldeanos que habían decidido hablar fueron llevados a un lugar seguro. Finalmente, Santa Cruz del Valle Verde fue liberado de la oscura sombra que había dominado sus vidas durante tanto tiempo. Tras la intervención de las autoridades, Santa Cruz del Valle Verde comenzó a transformarse. Las detenciones de don Gerardo, Tomás y otros líderes del culto habían sacudido al pueblo hasta su núcleo. Los aldeanos que habían vivido con miedo y sometidos a los oscuros rituales finalmente empezaban a ver la luz de la libertad. Marta y Lucía, exhaustas pero aliviadas, se alojaron temporalmente en San Pedro de los Altos bajo la protección de Álvaro y el comisario Herrera. Sin embargo, sabían que su trabajo no había terminado. El trauma de lo vivido y el conocimiento de que aún quedaban secretos sin desenterrar les impedían descansar por completo. Una semana después de la intervención, Marta y Lucía recibieron una llamada urgente del comisario Herrera. Les informó que, durante los interrogatorios, don Gerardo había mencionado algo sobre una segunda cueva, un lugar aún más profundo en el bosque, donde se realizaban los rituales más antiguos y poderosos. Era posible que allí se encontraran pruebas definitivas y quizás la clave para desentrañar el origen del culto. Decidieron que debían investigar ese lugar. Acompañadas por Álvaro y el comisario Herrera, se adentraron nuevamente en el bosque, esta vez con un equipo más preparado y armado. La segunda cueva estaba más oculta y era más difícil de encontrar, pero tras horas de búsqueda, finalmente dieron con su entrada. La cueva era más vasta y laberíntica que la primera. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones aún más antiguas y complejas. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso y la oscuridad más opresiva. El grupo se movía con cautela, iluminando el camino con potentes linternas. Llegaron a una gran cámara central, donde un altar aún más imponente dominaba el espacio. Este altar estaba decorado con símbolos tallados con una precisión inquietante y rodeado de figuras esculpidas que parecían retorcerse de dolor. En el centro, un gran libro encuadernado en cuero negro descansaba sobre una plataforma de piedra. Marta se acercó al libro con cautela. Al abrirlo, descubrió que contenía los rituales más antiguos y oscuros del culto, escritos en un idioma arcaico. A su lado, Lucía encontró un diario que pertenecía a uno de los primeros líderes del culto. Las páginas estaban llenas de detalles sobre sacrificios, invocaciones y el propósito final del dios caníbal: extender su influencia más allá del pueblo, convirtiendo a más personas en sus seguidores. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», dijo Marta, su voz apenas un susurro. El grupo se dio cuenta de que debían llevar estos documentos a las autoridades para asegurarse de que se entendiera completamente la amenaza y se tomaran medidas para prevenir futuros resurgimientos del culto. Sin embargo, mientras empaquetaban los libros y registros, un temblor sacudió la cueva. Las paredes comenzaron a resquebrajarse y un rugido ensordecedor llenó el aire. Marta y el grupo se dieron cuenta de que habían despertado algo antiguo y poderoso. La figura espectral del dios caníbal se materializó en el centro de la cámara, sus ojos brillando con una luz maligna. ¡Corran!, gritó el comisario Herrera, desenfundando su arma y disparando contra la figura, aunque sin efecto alguno. El grupo comenzó a correr hacia la salida, esquivando rocas que caían del techo y tratando de no perderse en el laberinto de túneles. Marta y Lucía se apoyaban mutuamente, mientras Álvaro y el comisario Herrera intentaban mantener el paso. A medida que se acercaban a la salida, el rugido del dios caníbal se hacía más fuerte. Marta sintió una mano fría agarrar su brazo, pero Lucía la jaló con fuerza, liberándola. Finalmente, alcanzaron la luz del exterior y salieron de la cueva justo antes de que colapsara tras ellos, atrapando a la entidad dentro. El grupo se quedó jadeando en el claro del bosque, cubierto de polvo y sudor, pero vivos. Habían logrado escapar de la cueva, pero sabían que el peligro no había terminado.
De regreso en San Pedro de los Altos, entregaron los documentos a las autoridades y se aseguraron de que fueran analizados por expertos en cultos y fenómenos paranormales. La información contenida en esos libros y diarios era crucial para comprender la verdadera naturaleza del dios caníbal y encontrar una forma de detener su influencia definitivamente. Marta y Lucía sabían que el camino hacia la recuperación sería largo, tanto para ellas como para los aldeanos de Santa Cruz del Valle Verde. Pero ahora tenían una alianza fuerte y el apoyo de personas como Álvaro y el comisario Herrera. Mientras descansaban en la casa de Álvaro, Marta miró a Lucía y sonrió. «Lo logramos, Lucía. Hemos hecho lo correcto y aunque aún queda mucho por hacer, estoy segura de que podemos enfrentarlo juntas». Lucía asintió, tomando la mano de Marta. «Sí, Marta, juntas somos más fuertes». Con inquietud, Marta y Lucía se prepararon para la siguiente fase de su lucha contra la oscuridad que había acechado a Santa Cruz del Valle Verde durante tanto tiempo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de investigaciones, reuniones y planes. Las autoridades, alertadas por la magnitud de las pruebas entregadas por Marta y Lucía, comenzaron a desmantelar sistemáticamente cualquier rastro del culto caníbal en Santa Cruz del Valle Verde. Los aldeanos, por primera vez en décadas, empezaban a sentir un atisbo de esperanza y libertad. Marta y Lucía, aunque exhaustas, se mantuvieron al pie del cañón. Sabían que el dios caníbal no había sido completamente destruido. Su esencia seguía acechando, esperando una oportunidad para resurgir. Los expertos en fenómenos paranormales que habían consultado les advirtieron que la entidad podría volver a manifestarse si no tomaban medidas definitivas para sellar su presencia. Con el apoyo del comisario Herrera, Álvaro y un grupo de expertos en rituales antiguos, Marta y Lucía se prepararon para una última expedición. Su objetivo era regresar a las ruinas de la cueva y realizar un ritual de sellado definitivo, utilizando los conocimientos recopilados de los antiguos libros y diarios del culto. El equipo se adentró en el bosque al anochecer, moviéndose con una mezcla de cautela y nerviosismo. El camino hacia las ruinas de la cueva colapsada estaba cubierto de escombros y vegetación densa, pero lograron llegar justo antes de la medianoche, el momento en que el ritual debía llevarse a cabo. En el centro del claro, donde la entrada de la cueva había sido, prepararon el altar improvisado con símbolos de protección y velas especiales. Los expertos comenzaron a entonar cánticos en el antiguo idioma del libro, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Marta y Lucía, situadas en puntos estratégicos alrededor del altar, se aseguraban de que todos los elementos estuvieran en su lugar. A medida que el ritual avanzaba, el aire se volvía más pesado y una sensación de inquietud crecía. De repente, un fuerte temblor sacudió el suelo y la figura espectral del dios caníbal apareció una vez más, su rostro distorsionado por la furia. «¡No se detengan!», gritó uno de los expertos. «El ritual debe continuar». Marta y Lucía, junto con Álvaro y el comisario Herrera, formaron un círculo de protección alrededor del altar, blandiendo antorchas y objetos sagrados. La entidad atacó con furia, pero sus esfuerzos fueron repelidos por las barreras de protección. La lucha se intensificó y por momentos parecía que la entidad podría romper el círculo y destruir el altar. Marta, con el corazón latiendo a 1000 por hora, recordó las palabras del libro. «El sacrificio final de quien haya visto la verdad sellará el destino del dios caníbal». Comprendiendo lo que debía hacer, Marta dejó su posición y corrió hacia el altar, tomando un cuchillo ceremonial. Lucía, viendo sus intenciones, trató de detenerla. «¡Marta, no!», gritó Lucía desesperada. «Es la única forma, Lucía. Debemos acabar con esto de una vez por todas». Con lágrimas en los ojos, Marta hizo un pequeño corte en su mano, dejando que su sangre cayera sobre los símbolos del altar. La entidad aulló de dolor y rabia y el poder del ritual comenzó a intensificarse.
Los cánticos resonaron con más fuerza y una luz brillante emergió del altar, envolviendo a la entidad y comenzando a consumirla. En un último esfuerzo desesperado, el dios caníbal lanzó un ataque hacia Marta, pero Lucía se interpuso, recibiendo el impacto. Marta gritó mientras sostenía a Lucía, cuya vida se desvanecía lentamente. «Lo hicimos, Marta», susurró Lucía con una débil sonrisa. «Finalmente somos libres». La luz del altar alcanzó su apogeo y con un estallido cegador, la entidad fue completamente destruida. El silencio que siguió fue abrumador, pero lleno de una paz que el pueblo no había conocido en siglos. Las heridas de Lucía eran graves, pero gracias a la rápida intervención de Álvaro, logró sobrevivir. Marta la sostuvo con fuerza, agradecida por su sacrificio y valentía. De regreso en Santa Cruz del Valle Verde, los aldeanos comenzaron a reconstruir sus vidas. El culto caníbal había sido erradicado, y con ello, la influencia maligna que había dominado el pueblo. Marta y Lucía fueron honradas como heroínas, sus nombres recordados por las generaciones venideras como aquellas que liberaron al pueblo de su oscuridad. En una ceremonia sencilla pero emotiva, el comisario Herrera, Álvaro y los aldeanos agradecieron a Marta y Lucía por su valentía. El altar improvisado fue convertido en un monumento a la libertad y la valentía, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la luz y la verdad pueden prevalecer. Marta y Lucía, aunque marcadas por la experiencia, encontraron consuelo en la compañía mutua y en la gratitud de aquellos a quienes habían salvado. Sabían que siempre habría sombras acechando, pero también sabían que juntas podían enfrentarlas. Con el pueblo renaciendo y el pasado oscuro finalmente dejado atrás, Marta y Lucía caminaron hacia un nuevo amanecer, listas para lo que el futuro les deparara, pero seguras de que nunca más permitirían que la oscuridad reinara. Y hasta aquí el relato. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros, guapos.